Ya estamos a 5 de octubre, estamos empezando, son los primeros minutos de este nuevo día y es un día importante porque Clara Brugada en estos momentos ya se ha convertido en la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Implica un nuevo cambio político, una corriente ideológica de Morena que está claramente identificado, asume la jefatura de gobierno, tiene por primera vez en la historia un Congreso de la Ciudad, una Cámara de Diputados en la Ciudad de México que tiene pues una mayoría absoluta, está solamente a un diputado de la mayoría calificada y eso implica que tendrá las herramientas suficientes para hacer el gobierno que se propone. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, el diputado Paulo García, quien es el vocero de los diputados de Morena en la Ciudad de México. Bienvenido, Paulo. Rodrigo, encantado, un gusto estar acá, a la orden. Traes un retote, eres el vocero, eres la voz única de la bancada más grande en la historia de la Ciudad de México de la izquierda. Creo que tenemos un reto muy grande como bancada, ya lo decías tú al principio, hay que estar a la altura de lo que nos manifestó la ciudadanía en las urnas el pasado 2 de junio. Tenemos muchos temas que sacar adelante, hay varios pendientes y como siempre lo dice nuestra coordinadora, esa mayoría también implica pues una doble responsabilidad porque ahora no hay pretextos, ¿no? Los temas legislativos que no salgan pues serán también plena responsabilidad de nosotros, entonces creo que es un reto compartido y desde la vocería pues queremos darle apertura a muchos temas de esta ciudad. Tenemos la gran ventaja de tener una sociedad informada, consciente, politizada, entonces pues el Congreso tiene que ser muy sensible a esa sociedad que tenemos fuera para expresar lo que la gente está planteando en las calles y lo que discutamos en el Congreso pues que no sea de puertas para adentro, sino que podamos socializarlo. Es mi percepción, tal vez no es absolutamente cierta, pero no estamos tan acostumbrados los chilangos a pensar en nuestros diputados locales, al ser antes pues, el departamento del Distrito Federal y luego la Ciudad de México, que no estaba constituida como una entidad como ahora lo es. Pues pensar en los diputados locales, antes eran los asambleístas, pues como que los hacíamos un poquito a un lado, pensábamos más en la Cámara de Diputados Federal. Ya es una Cámara de Diputados en forma, incluso tuvieron un Congreso Constituyente. ¿Tiene peso la Cámara de Diputados de la ciudad? Yo creo que lo tiene. Alguien decía que la política en la Ciudad de México, la política local es la política nacional, ¿no? Obviamente, pues por nuestra ubicación geográfica, por el contexto político, histórico que bien decías, pues hay mucho consumo de información de la política nacional, la sede del gobierno está por acá, pero creo que de unos años hacia acá ha crecido el interés por los temas locales. Veo a la gente también cada vez más interesada, informada sobre lo que pasa en sus demarcaciones, sobre el gobierno de las alcaldías, sobre políticas locales, espacio público, servicios urbanos. Esos temas creo que han tomado más peso y en esa línea es que el Congreso local también cobra vida. Congreso local pues nos toca discutir todos los temas que tienen que ver con legislación local, con gobierno de la ciudad, con alcaldías, y hay varios que afectan pues de manera muy concreta en la vida cotidiana de la gente, y creo que por eso ha de unos años para acá cobrado peso, y también pues con nuestro trabajo tenemos que darle vida. Bueno, hablando de las alcaldías de la Ciudad de México, de alcaldías venían las dos candidatas a la presidencia de la República. Hoy una es la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y en la Cámara de Diputados de la ciudad, pues tienen el control del órgano de auditoría, del órgano de fiscalización de la Ciudad de México. De ahí viene el seguimiento que los diputados tienen que observar hacia las alcaldías, incluidas las de oposición. Correcto, hay que hacer esa labor de control. Recién terminamos el ciclo de comparecencias como parte de la glosa del 6º informe de gobierno. Pues es este ejercicio de rendición de cuentas, de división de poderes, que es importante. También decirte, Rodrigo, que creo que la rendición de cuentas más importante pues es la que da la ciudadanía, por eso es muy importante como representantes populares no perder el contacto en nuestros distritos, en nuestras comunidades. Muchas veces desde la Cámara no se ven cosas, pero cuando uno hace recorridos, consulta con la gente, te dicen, oye, está pasando esto, está esta situación, y creo que es la mejor forma de poder tener un seguimiento puntual de cómo está funcionando el gobierno en las calles. ¿Ya tiene Morena en la Ciudad de México el control constitucional de su Cámara? ¿Ya son mayoría calificada? Les faltaba un diputado. ¿Ya lo traen? Ya, fíjate que desde la inauguración de la legislatura, pues
Este movimiento es un movimiento muy amplio, además, pues creo que es muy público, evidente nuestro proyecto, y ese día 3 diputadas y diputados se sumaron al movimiento. Déjame adivinar, del PRD. ¿O no? Bueno, hay una... Fíjate que no, el grupo parlamentario del PRD está en el Congreso. Sí. Han trabajado de la mano con nosotros, tenemos coincidencias en varios de los temas que se han planteado al inicio de la legislatura. Pero no son sus aliados. Vaya, han hecho un trabajo cercano a nosotros. Yo sí te podría decir que han funcionado los diputados, una cosa también creo que no podemos decir que es lo mismo el partido que los diputados necesariamente, que en cada instituto político se cuecen habas. Yo puedo hablar por la diputada Nora Arias, ha sido una mujer que ha querido construir con nosotros. ¿Ya la cuentas en tus votos? ¿Ya dices, Nora jala? ¿Vota con nosotros? Bueno, o sea, hay que presentarle los proyectos. No, bueno, claro, todos los diputados. A todos los diputados. Pero digamos, ¿ya sientes en la diputada una aliada para lograr la mayoría calificada? Yo la veo con sensibilidad de acompañar los proyectos trascendentales del sexenio. Creo que además, te diría, incluso en el PRI, hasta en el PAN, ha habido voluntad de diálogo. Pues no tienen de otra, ¿no? Pues es que si no dialogan, ¿qué pueden hacer? Si son un puñado que ya su voto realmente se convirtió en algo insignificante. Yo creo que el PAN tiene que decidir entre poder construir, que la verdad eso sí, nuestra coordinadora lo ha dicho siempre, si quieren sentarse a construir las leyes con nosotros, los dictámenes, hay puertas abiertas, pero pues ellos tendrán que decidir si siguen por el camino de la estridencia o de la foto o ayudan a que salga el trabajo parlamentario, ¿no? Claro. A ver, hablando así las netas, porque yo me acuerdo de un libro que escribía Aguilar Camín que decía que la gran tragedia de la izquierda mexicana era la misma de los antiguos griegos, que jamás habían triunfado porque no supieron unirse. Bueno, se rompió ese mito. La izquierda en México, vaya que acaba de triunfar. Acabamos de ver esta semana el ascenso de la presidenta Sheinbaum con todo lo que implicó en la Cámara de Diputados. Pero hablando en específico de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, donde también triunfó Morena y sus aliados, a ti te toca ser el vocero de un grupo parlamentario. ¿Hay orden en estas famosas tribus donde pues, los diputados todos quieren salir en la foto, todos quieren exponer sus iniciativas? Claro, mira, yo creo que se ha logrado en el movimiento en Morena, en sentido amplio, no solo el partido, sino el movimiento, que incluye varios, el PT, el Verde. Hemos logrado combinar pues sí, las diferentes sensibilidades que hay, como en cualquier institución política, con un sentido de proyecto. Más que disciplina, porque no es eso, es que todos entendemos que aunque tenemos agendas particulares, representamos distritos distintos, cada alcaldía tiene su sensibilidad, todos tenemos claro que hay ciertas líneas generales que compartimos, que fue con la que salimos a pedirle el voto a la gente, y en eso sí hemos logrado que haya un acuerpamiento absoluto de nuestros compañeros, ¿no? Recuerdo, con lo que decías en la pregunta, pues cómo funcionaban otros partidos, el PRD en su momento, ¿no? Que sí de repente era una dinámica muy caníbal. Y creo que eso de las tribus al final termina expresando pues, la supremacía del interés particular o de facción sobre el interés general, ¿no? Entonces creo que ese vicio lo logramos enterrar en Morena, en el movimiento y en la Cuarta Transformación, y eso, la verdad, creo que es una buena noticia. O sea, ¿tú podrías afirmar que Morena se está institucionalizando como partido político? Ya no es el movimiento de una persona. No, siempre fue un movimiento muy amplio. Ahora tenemos el reto de que persista en el tiempo. Y más que construir un cascarón o una institucionalidad concreta, creo que la manera en que vamos a seguir vigentes pues, es teniendo un proyecto definido, que la gente lo siga identificando de manera clara. Creo que es una de las grandes virtudes que tiene el presidente López Obrador, la pedagogía política, con sus frases que se volvieron casi pues ya parte del imaginario colectivo de la cultura popular, pues teníamos muy claro qué es lo que estábamos impulsando, ¿no? Eso creo que hay que mantenerlo. Ahora esta semana pues empezó la doctora Claudia con sus mañaneras. Me gustó el esquema, creo que es una combinación que refleja el espíritu mismo del nuevo gobierno. Es continuidad en el ejercicio en sí mismo de la mañanera, con sus énfasis, con sus cambios. Otro estilo, ¿no? Con otro estilo, ¿no? Creo que así también abre el sexenio.
Y es lo que tenemos que lograr, ¿no? Seguirnos adaptando a las nuevas demandas que tiene la sociedad, pero que sigamos teniendo un proyecto muy claro, que la gente diga, mira, Morena defiende esto, la Cuarta Transformación defiende esto. Creo que esa es la manera de institucionalizar en la cultura el proyecto político que representamos. Y sobre todo ya no se puede como culpar al pasado, ya no es que esto está sucediendo de esta manera porque antes lo hicieron así. Ahora digamos que ya es la 4T 2.0 o la opción beta, ya es la continuidad de construcción. Ahora sí el reto lo tienen ustedes. Tienen que darle respuesta a la problemática nacional y de la Ciudad de México. Y hablando en específico de la ciudad, ya se llevó a cabo la reforma judicial, ya se promulgó. Tiene que venir necesariamente una reforma judicial en la Ciudad de México. Es el órgano jurisdiccional más grande del país, el de la Ciudad de México. El que más asuntos resuelve a nivel nacional. ¿Está lista la Cámara de Diputados para resolver ese gran problema? Estamos listos, tenemos que estarlo. Además, la reforma constitucional en sus transitorios nos emplaza en 180 días para implementar la reforma judicial a nivel local. Eso vence en marzo del próximo año. ¿Qué ventajas tenemos? Y yo quiero reconocer ampliamente a Rafael Guerra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Ha tenido un papel de acompañamiento. Él obviamente... No hubo huelga, ¿no? No, él tiene sus énfasis, tiene sus planteamientos, somos poderes distintos, pero a diferencia de a nivel nacional, que la presidenta de la Corte decidió tener un papel pues casi de oposición, creo que es también muy importante diferenciar la división de poderes de la oposición política, ¿no? División de poderes es decir, a veces tenemos opiniones distintas y se vale. Y trabajos distintos. Y trabajos distintos. Y ya la oposición es un tema más sistemático, ¿no? Tú dices A, yo voy a decir B, siempre. Esa es la labor de una oposición, que también pasa en democracia, pero yo creo que un poder no tiene que hacer oposición a otro, tiene que hacer equilibrios, que creo que es algo distinto, ¿no? Yo aquí le reconozco a Rafael Guerra, vuelvo al tema, que ha tenido ese papel de acompañamiento con sus propios énfasis, y creo que esa coordinación que tenemos va a ayudar a que logramos implementar una buena reforma judicial local. También pues hay que abrir a la sociedad, porque como bien dices, creo que eso es clave que la audiencia lo sepa, pues los delitos más comunes se procesan a través de la justicia local, claro, no de la federal. Claro. Y lo civil también. De hecho, fue el magistrado Guerra quien decidió cerrar tribunales tradicionales de lo civil y familiar para dar pie a tribunales orales, y en el Inter los que cerró ya generaron un rezago importantísimo en materia civil y familiar que pues al final la ciudadanía de a pie paga porque son sus asuntos. A lo que voy es, no va a ser la misma repercusión civil en la Cámara de Diputados federal por una reforma federal que local. Local sí le pega a todos. Absolutamente. ¿Están listos? Estamos listos, y además pues con las puertas abiertas. Creo que hay que escuchar, insisto, a la sociedad, a las víctimas, a los abogados. Y claro que hay trazos muy bien definidos de la reforma constitucional federal que tendremos que aquí implementar ya sin muchos cambios, así es nuestro sistema normativo, pero hay margen también para que podamos revisar temas del funcionamiento del Poder Judicial local. Es un área de oportunidad, creo que tenemos una ventana de oportunidad para que podamos mejorarlo. Pablo, ¿eres chilango? Sí, nací en la Ciudad de México. ¿A qué equipo le vas? A Cruz Azul. ¿Cuántos años tienes? 29. ¿Estás convencido que Morena es la solución? Estoy convencido de que este proyecto pues, ha dado respuesta a los agravios más sentidos de la sociedad. Y para cerrar, los diputados que representas, los 40 y pico de Morena y sus aliados, y ahora los que ya se pasaron también a su corriente política, ¿van a seguir la línea política de Claudia o de Clara? Es un mismo proyecto. ¿Alguna alcaldía, sobre todo de oposición, donde la Cámara de Diputados quiera tener los ojos bien puestos de que las cosas se hagan bien? Yo creo que en todas las alcaldías hay que revisar que el trabajo se haga bien. En todas, las 16. Diputado Pablo García, vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México, 28 años, pero todo el empuje. 29 ya. 29. Muchas gracias, Jorge. Rodrigo, encantado y siempre a la orden tuya y de toda la audiencia. Muchas gracias.